hermanos, Shabbat Shalom. Estamos aquí reunidos en este día de reposo, en este día en el cual el Señor nos convoca para estudiar su palabra y ver lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Antes de orar, quisiera leerles un verso del capítulo 41 del Génesis, el verso 45, y dice lo siguiente: Y llamó Faraón el nombre de José Sabnap Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Se preguntarán por qué la lectura de ese verso, en especial del capítulo 41 del Génesis. Hemos estado analizando durante los últimos días un exhorto de parte de Dios de llevar la Escritura en un balance perfecto, y la palabra en hebreo es tamim, donde nos habla de una perfección, de un equilibrio justo para que las personas que vienen al conocimiento de la palabra del Señor puedan comprender y conectar la palabra justo con los nombres en su correcta interpretación, pero también en el nombre y el contexto original. Sabnap Paneah es el nombre que se le dio a José en Egipto, y José es símbolo del Mesías. Lo que sucedió con José, cada una de los sucesos que vinieron a su vida, son como un camino que tenía que recorrer también nuestro Mesías. Y así como a José se le dio un nombre extranjero en una tierra extranjera, así también a nuestro Mesías, como José, que era hebreo, hijo de Jacob, así también nuestro Mesías hebreo, de la tribu de Judá, iba a recibir también un nombre extranjero en tierra extranjera. Egipto tipifica al mundo entero, las naciones enteras. Y nuestro Mesías, según vemos los evangelios, en 3 idiomas quedó estructurada la frase que quedó grabada en el momento en que Él fue sacrificado. Ese enunciado o esa oración fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Y nuestro Mesías hebreo, judío, descendiente de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, como se le conoce y se le menciona en las Escrituras, también recibió un nombre extranjero entre las naciones, por lo cual es conocido en cada una de las naciones que componen nuestra tierra, nuestro mundo, nuestro hábitat: Jesús. Pero su nombre hebreo es Yeshua. Ahora, ¿qué falta aquí en esto que el Señor nos ha ido moviendo a través de la palabra para poder comprender la separación que ha permanecido a través del tiempo y las generaciones, desconectando un nombre de otro? En el mundo entero, al Mesías se le conoce como Jesús. Y se cumple la escritura de Génesis 41-45, que así como a José se le dio un nombre extranjero, él se llama Yosef y recibió el nombre de Sabnap Paneah, que significa el sustentador, el salvador. Nuestro Mesías, conocido entre las naciones como Jesús, su nombre hebreo, Yeshua, que significa el Salvador,
o salvación de Yahweh, hay algo muy importante aquí, hermanos, en esta conexión. Está escrito, y una de esas profecías se le mostró al profeta Oseas, que el Señor se daría a conocer por su nombre con aquellos que ha tenido intimidad, con aquellos que está instruyendo bajo su palabra y que están todos los días cediendo su voluntad para que el Padre trabaje en su interior, en su carácter, y entonces pueda haber esa comunión para que pueda comunicarnos realmente su nombre. Y esto que estaba profetizado para que se cumpliera, también lo vivió José. Porque cuando hubo hambre y sed en el entorno y toda su familia, todos sus hermanos, tuvieron que ir a Egipto para pedir ayuda, en ese momento José se dio a conocer a sus hermanos en intimidad, desalojando a la audiencia en ese momento, a las personas que les rodeaban. Solamente pidió quedarse con sus hermanos para darse a conocer por su nombre. Hermanos, esto es algo muy importante, que el Padre a cada uno nos va a ir llevando para conocer realmente por qué el Mesías tuvo que recibir un nombre extranjero, por qué ha permanecido con ese nombre extranjero entre las naciones y por qué a unos se les facilita reconocer y nombrar al Mesías con su nombre hebreo y por qué a otros todavía no es tan digerible o tan fácil cambiar de un Jesús a un Yeshua. Hay un proceso a seguir, pero eso está escrito. Y tiene que acontecer con cada uno de nosotros. Entonces, estamos hablando de un momento de intimidad con Dios. Entre mayor sea, hermanos, la intimidad que vayamos teniendo con el Padre, iremos experimentando lo mismo que sucedió con José y sus hermanos. Llegará el momento en el que el Señor se dará a conocer a tu vida, con su nombre hebreo. Así también como Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, y el Señor lo topa en el camino y le habló en lengua hebrea. Esto después lo vemos cuando está frente a Potifar, cuando está frente a, en Roma, cuando fue llevado a ser enjuiciado y está ante el rey Agripa, y en ese momento le está haciendo un recuento de lo sucedido en el camino a Damasco y le está contando a alguien que sabía perfectamente la Escritura. Y le dice: oh rey Agripa, te lo digo a ti porque sabes, porque conoces de lo que te estoy hablando, que a mí el Señor se me manifestó en camino a Damasco y me habló en lengua hebrea. Así dice la Escritura. Entonces, todo esto es un proceso que iremos viviendo y en repetidas ocasiones, cuando estemos analizando la palabra de Dios, quizá escuchemos el nombre de Jesús, que lo mencionemos, pero en otras ocasiones vamos a estar hablando Yeshua, Jesús, para que todos vayamos familiarizándonos con esa conexión para que ya no haya ninguna pared intermedia que divida una cosa de la otra. Todo esto es para que vayamos realmente conociendo lo que el Padre dejó estructurado en su palabra, que traerá bendición a nuestra vida y que el conocimiento de su palabra y la revelación de esta sea viva en cada uno de nosotros.
Ahora sí les pido por favor que me acompañen a orar para iniciar con el estudio del día de hoy. Bendito seas, Dios del universo, bendito seas Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Bendito seas Dios de Israel. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de haber llegado a tu Shabbat, por la oportunidad que nos das de abrir los ojos y de entrar por este cuarto mandamiento, por la puerta, por tu Hijo amado, por el sacrificio vivo de Yeshua, tu Hijo, en el cual tú te complaciste, Señor, en el cual tú hiciste justicia. Bendito seas, Señor, porque a través de él tenemos la entrada para poder acercarnos libremente a tu palabra, Señor. Esa palabra que en otro tiempo la teníamos como cosa extraña, donde no teníamos interés por conocerla, ni nos importaba, Señor, lo que tú ahí dejaste plasmado. Pero hoy, Señor, gracias a ese sacrificio vivo de tu Hijo amado, has puesto en nosotros, Señor, como está escrito, tu pacto, y nos has sellado, grabando en las tablas de nuestro corazón tu palabra, tu instrucción, tu Torá. Bendito seas, Señor, porque a través del tiempo, Señor, tú permaneces fiel a tu palabra para cumplir cada una de las cosas que ahí dejaste plasmadas en el tiempo justo, Señor. Bendito seas, Señor, porque aunque somos torpes, como dice tu Escritura, Señor, una vez que nos llamas al redil de las ovejas, una vez que nos traes de vuelta a casa, Señor, por más torpes que seamos, no nos extraviaremos del camino. Bendito seas, Señor, yo te ruego, como lo hizo Saulo, Señor, que rogó y levantó un clamor para pedir porque tu Espíritu, Señor, llene toda la tierra, porque tu Espíritu, Señor, se manifiesta en cada persona, en cada familia, y que el conocimiento, el discernimiento y la revelación de tu palabra, Señor, esté en cada corazón, para que cada uno, Padre, para que cada uno pueda comprender lo que tú has hablado, Señor. El plan de vida que tú has estructurado para la humanidad. Bendito sea, Señor, por cada una de las cosas que cumpliste en el Mesías, en Yeshua, en Jesús, tu Hijo amado. Bendito sea, Señor, porque a través de su sacrificio, a través de triturar su carne y derramar su sangre, Señor, es que hoy podemos estar de vuelta a casa y hemos recibido nuestra herencia, tu palabra que es eterna, la mejor herencia, Señor, que podemos tener, la mejor riqueza que podemos tener, no solamente en este tiempo, Señor, sino en el mundo venidero. Bendito seas, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a analizar el capítulo 4 de Génesis en su verso 8. Génesis 4, verso 8. Y le vamos a dar lectura al verso. Dice, y Caín trataba a su hermano Abel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Entonces es Génesis
capítulo 4, verso 8. Y habla de Caín y de Abel. Este verso hay unas palabras claves ahí que tenemos que estudiar. Y la primera es trataba. Esta palabra en hebreo es la palabra amar. Amar, como de amor, amar. Número es el Strong 559 y nos habla de algo muy importante. Dice que es una persona que actúa con orgullo. También dice que es una persona que actúa para jactarse. También nos dice que habla de presumir de sí mismo. También nos habla de desafiar exigir, desear, determinar. Y hablar. Hablar, determinar y hablar. Esto es tan solo unas de los tantos significados que tiene esta palabra. Trataba, amar. Y esta está aplicada en el verso, su significado a Caín. La siguiente palabra que veremos es campo. En hebreo es la palabra sadeh y es el Strong 7704. Y nos habla de país, tierra, suelo. Aquí hay una escritura en el Evangelio de Mateo que me gustaría que vayamos a ella. Mateo capítulo 13, verso 38. Porque ahí menciona el Señor la palabra campo. Mateo 13, verso 38. Curiosamente, el verso que estamos analizando del Génesis 4:8 habla de dos simientes, como lo menciona Mateo 13:38, de los hijos del reino y los hijos del diablo. ¿Por qué están relacionados ambos? Por lo que viene narrado en el verso 8 de Génesis 4, del proceder de Caín o de la actitud que él manifestó para con su hermano.
También ahí en esta escritura vamos a anotar Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. La siguiente palabra a analizar es levantó. Levantó. Esta palabra es cum, es el Strong 6965, cum 6965, y nos habla de subir, realizar, establecer, entrar en escena, soportar, imponer, ojo con esta palabra, imponer, elevarse, erigir, lanzar, agitar, también con esta palabra, esta otra, enemigo, y esta última frase, ser débil. Entonces, esta palabra se le atribuye a la actitud de Caín. Caín trataba, Caín se levantó. Entonces, estas palabras o frases que vienen aquí, describiendo la palabra trataba, nos habla de la conducta que tenía manifestándose en Caín para con su hermano. También levantó, nos habla de esa misma conducta, y a mí me llamó mucho la atención la palabra imponer, elevarse, agitar, enemigo y ser débil. Porque cuando una persona entra en un estado de agitación, es que no tiene dominio propio. ¿Sí? Es lo contrario a dominio propio. También cuando se es débil, cuando nosotros no estamos afirmados en la palabra, somos presa fácil para que el enemigo venga a nosotros y sutilmente nos hable al oído, nos lleve a agitación para levantarnos en la misma actitud o conducta de Caín para con quién, como lo hizo él con su hermano. Por eso el Padre nos lleva a analizar la conducta de las personas que quedaron aquí plasmadas en su palabra, ya sea cuando fueron usados como vasos de honra o como vasos de deshonra. Y si nos está mostrando esto aquí, es para que las características que cayeron sobre Caín no estén sobre nosotros. Porque el día de hoy quizá nosotros también tengamos esto encima y no lo percibimos. Pero el Padre nos lo hace evidente para desarraigarlo de nosotros. Entonces, Caín se levanta en contra de su hermano, lleno de orgullo, jactancioso, presumiendo de sí mismo, desafiante, exigiendo, deseando determinar una situación.
fue siendo débil, quiso imponerse y lo hizo para ser movido por el enemigo y poder cumplir lo que en su naturaleza predominaba. La otra palabra es asesino. Esta palabra es en hebreo Arag, es el Strong 2026. Y nos habla de matar, destruir y fuera de control. ¿Recordamos cuando la palabra nos dice airaos pero no pequéis? Bueno, cuando una persona es movida en agitación por ser débil, movida por el enemigo, queda fuera de control, no tiene dominio propio y ejecuta lo que predomina en su naturaleza. Si yo estoy apegándome a la palabra, entonces la palabra me va a dominar a mí para que todas estas cosas no terminen manejándome, para que yo no vaya y caiga en la misma condición que Caín. Hermanos, vamos por favor a la escritura de Éxodo 18, porque ahí hay algo importante que el Padre nos está llamando con todo esto. Estamos llamados a ser discípulos, pero hay una estructura que el Padre ya dejó estipulada que se tiene que llevar. Quizá no la conocemos, pero bueno, Él es el momento en que abre su palabra, abre la Biblia y nos hace de este conocimiento. En Éxodo capítulo 18, en el verso 21. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Gracias, amén. Bueno, aquí nos habla de 4 características muy importantes que son fundamento para que una persona que es llamada por el Señor como cabeza, líder, guía, esto es, que tenga influencia para un grupo de personas, para estar al frente de un grupo de personas. Todos queremos ser guía, todos queremos ser cabeza, todos queremos ser un líder, pero solamente el Señor sabe en quién depositó estas características y que esté trabajándolas para que pueda fungir como cabeza y pueda realmente ser un siervo o un ministro al servicio del Señor. La primera es, según la Escritura en el verso 21, es el valor. La primera es el valor. Esta palabra en hebreo es la palabra yekar y nos habla de dignidad, honra
y alta estima. ¿Qué es esto? Vayamos a Éxodo 19, verso 5, para entender a qué le llama el Señor alta estima o dignidad o honra. Para poder comprender que estos atributos el Padre los trabaja en la persona que llama a ser cabeza, líder o guía de un grupo de personas. Capítulo 5 de Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Entonces, el primer requisito que pone el Padre es que sea una persona de valor, una persona que sea digna delante de Él, una persona que tenga honra delante de Él, una persona que esté considerada delante de Él de alta estima. Y ya vimos aquí que el verso nos dice que nos llama a pacto. Al inicio del servicio nos explicaban por qué el elemento del vino, del pan, de la sal, de la luz, y nos habla de ese pacto que el Señor nos muestra en este capítulo 19, verso 5. Por medio del Mesías, por medio de su sacrificio, Él nos presenta delante de Él como dignos, como honra y de alta estima, pero para ser considerado de alta estima para el Señor, Él me dice que entonces, si escucho yo su voz, esto es su palabra, ahorita estamos escuchando su voz, estamos analizando su palabra. Entonces, si escuchas hoy mi voz, dice el Señor, y guardas mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección, serás de alta estima para mí. Esto nos llama a obediencia. Guardar el pacto es obediencia. Oigo su voz, escucho su palabra, entonces me someto a su palabra, me esfuerzo día a día en obedecer su palabra, que por medio de su gracia me capacita a que esa obediencia se dé, y entonces Él me considera como de alta estima. Entonces aquí puede decir, entonces ya tengo la primer característica, valor. Esto es, si el Señor nos está llamando para ser cabeza, líder, guía o influencia. ¿Por qué va esto de la mano con lo de Caín y Abel? Porque Caín era la cabeza o primogénito, pero no tenía estas características desarrolladas en él para fungir como cabeza, líder o guía, para guiar a un pueblo o a un grupo de personas. Ahora vamos a estar viendo si nosotros tenemos las características de Caín que lo llevaron a actuar de esa manera, o el Padre, detectar si el Padre está desarrollando en nosotros estas 4 características que son fundamentales para que yo pueda ser cabeza, líder o guía de un grupo de personas, y entonces pueda influenciarlas a llevarlos al conocimiento de la palabra, para que entonces se cumpla lo que hacían con los discípulos, que se multiplicaban y se multiplicaban. Ellos tenían estas características desarrolladas, trabajadas por el Padre, no de la noche a la mañana, pero sí entraron en ese proceso donde ellos se sometieron, cediendo su voluntad para que el Padre trabajara en ellos y su carácter fuera transformado. Entonces, valor. El segundo es el temor. Y el temor es la palabra yirá en hebreo. Y nos habla de reverencia, respeto, actitud de amor. Ahí voy a poner el número de Strong.
para apuntarlo. La palabra yirá, también está como la palabra yirá o yiré. Y vamos al número de Strong. Es el 3374. 3374. Nos habla también de fidelidad, y confianza. ¿En qué? En la palabra. Instrucción o Torá. Entonces, el segundo punto es que desarrolle o trabaje en nosotros el temor. Esto es reverencia o respeto ¿a qué? A su palabra, a su instrucción. Entonces, para eso me tiene que llevar a la Torá, empezar a mostrarme su instrucción, caminar por ella, vivir por ella, esto es, empezar a aplicar lo que me va mostrando en ella en mi vida diaria para que yo pueda tener una actitud de amor. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice el Señor. Entonces, este punto es el segundo de las 4 características que el Señor puso y que le comunicó a Moisés por medio de Yetro para que él estipulara en su organigrama de la empresa, del pueblo que tenía que gobernar, cabeza, líder, guía de grupos de personas, para que así le ayudaran en la disciplina y en el orden que tenía que llevar el pueblo, para que Moisés solamente llegaran a él los casos difíciles, aquellos que los líderes, una vez ejecutando estas características en su posición para tomar decisiones sabias y resolver problemáticas dentro del grupo de personas que les tocaba dirigir, agotando instancias, ya no encontraban una solución. Entonces, si ya con eso van con Moisés. Mira, hicimos esto y esto, y no pudimos darle respuesta. Venimos ahora sí contigo porque esto ya es algo difícil, en lo cual tú ya directamente tienes que intervenir. Pero, mientras tanto, los que son considerados como cabeza y líder, que tienen desarrollado estos valores o estos conceptos, tienen que estar trabajando, rindiéndole cuentas, rindiéndole resultados a Moisés. ¿Pasó esto? Se tomó esta decisión, se resolvió de esta manera. Palomita. Mira, pasó este problema, lo resolvimos de esta manera y aquí está trabajando. No ocultaban nada a Moisés, simplemente le daban el reporte de las decisiones sabias que Yahweh los llevaba a tomar dentro del grupo de personas que tenían a su cargo. La escritura para este segundo punto es Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 y 13. Si alguien lo quiere leer, Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 y 13. Para que veamos qué es lo que pide el Señor de aquellos que está llamando como cabeza o líder. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti, sino como temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus testimonios, en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que
guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que te vaya bien. Amén. Entonces, Él nos hace conocer su instrucción, nos hace conocer su Torah. ¿Para qué? Para que llevemos a nuestra vida aplicando esas normas o estilo de conducta que debemos tener para que nos vaya bien, es para provecho nuestro. Entonces, el segundo punto, hombres temerosos o siervos temerosos del Señor que respeten su palabra, que sean fiel a ella, que tengan su confianza puesta en la palabra y vivan por medio de la palabra. Que contemplen la palabra como la única autoridad que tiene para regir su vida. Entonces, este es el segundo punto. El tercer punto es veracidad. ¿Verdad? Y es la palabra emuná. Emuná, la palabra emuná, y esa nos habla no solamente de verdad, sino también de fidelidad, exactamente. Es el Strong 530, nos habla de fidelidad, pero también nos habla de firmeza. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que se desarrolle la fidelidad y la firmeza en la persona? Dice también la palabra, para que pueda cumplir el oficio, el cargo o el puesto al que es llamado, pero que lo haga con lealtad. Entonces, es necesario que nos conduzcamos en verdad, siendo fieles a la palabra, afirmándonos en ella, para que entonces yo pueda desarrollar el oficio o el cargo o el puesto al que el Señor me llama a servir con lealtad. ¿A quién le voy a ser leal? Primeramente, a Dios, pero después a la cabeza que puso en mi entorno. De la misma manera como José. José le era fiel a Dios, pero también le rendía cuentas con verdad a Potifar. Entonces, si estamos viendo, ya vimos 1, 2, 3. Este es el punto número 3. Falta uno. Y el texto de ahí es Salmo 119, verso 30. Si vamos a ese, Salmo 119, verso 30. Salmo 119, verso 30. Escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Entonces, ¿qué dice el Señor? Nos hace conocer su palabra, nos expone a ella y nos dice, esto es la verdad. Entonces, tú debes empezar a tomar ese pensamiento y vivir por él. Entonces, yo me debo de conducir, como dice la palabra, en verdad, y la respuesta es, como lo dice aquí el Salmo, como lo expresó David, he escogido el camino de la fidelidad. Él te da a elegir, te lo muestra, pero tú decides si lo quieres llevar a cabo en tu vida o simplemente no. David dijo, he escogido el camino de fidelidad.
y me he propuesto tus ordenanzas. Entonces, me voy a esforzar y sé que voy a recibir de parte tuya, Dios, la ayuda que necesito para que me esfuerce, porque sola no lo voy a poder hacer. Entonces necesito tu ayuda, tu gracia, que me habilita, que me capacita para entonces yo caminar en verdad. Y situaciones que van a venir a mi vida, situaciones que van y que vengan, donde constantemente voy a estar sujeto a conducirme en verdad, aunque en ese momento yo pueda estar en riesgo de perder mi oficio, mi cargo o mi puesto. Ojo con esto, porque a veces por defender mi posición, mi oficio, mi cargo, mi puesto, agarro la verdad y la echo a la basura, porque no me conviene, porque voy a perder mi puesto. Y eso es algo muy peligroso. El cuarto punto que nos dice el Señor en la escritura de Éxodo es aborrecedores de lucro. Avaricia. Vamos para allá porque el significado de lucro, uno de esos es la avaricia. Aborrecedores de lucro. Esta es una palabra hebrea que es betzá y nos habla de avaricia, nos habla de codicia, pensar en sí mismo, ¿perdón? Betzá, avaricia, codicia, pensar en sí mismo. Pleito, envidia, rapiña, amar el dinero, deseo desorbitado por tener más. Entonces, así es. Todos estos son el significado de la palabra betzá, que habla de lucro. Entonces, lucro es la palabra betzá y sus significados son estos: avaricia, codicia, pensar en sí mismo, pleito, envidia, rapiña, amar el dinero, deseo desorbitado por tener más. Aquí hay una escritura en Proverbios, capítulo 15, verso 27. Proverbios 15, 27. También el 27, 20, del mismo Proverbios. 15, 27. 27 dice: aborrece su casa el codicioso, mas el que aborrece las dádivas vivirá. Bueno, lo voy a leer en la traducción viviente, en la traducción textual que tengo aquí a la mano, y dice: el que aspira a ganancias deshonestas arruina su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. Eso es 15, 27 de Proverbios. El 27, 20, si lo tienen también ahí en la mano, Proverbios 27, 20. Dice:
el sepulcro y la perdición nunca se hartan, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Amén. Esto mismo también lo menciona en 1 de Timoteo 6, del verso 9 al 10. 1 de Timoteo 6, del verso 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descarriaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Bueno, entonces, aquí ya tenemos los 4 principios o fundamentos que Yahweh le comunica a Moisés por medio de Yetro para que él elija personas que sean cabeza o líder para dirigir a un grupo de personas, y tienen que tener estas 4 características trabajadas por él. Entonces, hermanos, si tú y yo y cualquiera de los que estamos ahorita exponiéndonos a la palabra, pensamos que el Señor nos está hablando para ser influencia de bendición para un grupo de personas, tenemos que tener cuidado y atención en estos 4 puntos. ¿Tendré acaso yo el valor para poder servir a Dios en donde me ha puesto? Y adentrarme en conocer lo que la palabra valor significa para Dios, no para mí. ¿Tendré desarrollado o estará trabajando en mí el ser digna delante de Él, el tener honra delante de Él, o que me considere como algo muy preciado para Él? Y la pregunta es, si yo soy preciada para el Señor, ¿a qué le llama Él preciado? Entonces la palabra dice que Él me llama de alta estima o objeto de mi predilección si yo me someto a su palabra, cedo mi voluntad para que trabaje en mi carácter y me esfuerce con su ayuda para obedecer sus estatutos o sus mandamientos o sus instrucciones. Si yo estoy en ese camino, entonces ya detecté por medio de la palabra que el Señor hoy me está exponiendo a ver que entonces sí tengo o está trabajando Él eso en mí. Porque no sabemos, hermanos, dónde nos pone, ya sea en la familia, con los amigos, en el trabajo, sobre quién me está observando, y si soy yo influencia para bien para ese grupo de personas, o soy influencia para mal para ese grupo de personas. Entonces, aquí está la parte o la radiografía de Caín, la conducta que él desarrolló, que lo hizo llenarse de rapiña, ser avaricioso, ser codicioso, ser envidioso, que lo hizo levantarse en contra de su hermano Abel para sacar provecho para sí. Entonces, Caín no tenía desarrollada estas características para fungir un oficio, un cargo o un puesto de cabeza para dirigir
a un grupo de personas. El Señor les bendiga, les dé paz, esa paz que llena y sustenta nuestras vidas, esa paz que viene de Él. Shabbat Shalom.